Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Espero que estén súper bien. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que va a prender fuego las redes y los corazones de los fans. Ya saben que aquí nos encanta analizar a fondo todo lo que ocurre en el fascinante mundo de las celebridades, especialmente cuando hablamos de nuestros queridos Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y bueno, el título lo dice todo. Kerem Bürsin reacciona a la suscripción de Hande. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Todo eso y mucho más lo vamos a desentrañar juntos. Así que si eres fan de las series turcas, si te gusta el salseo del bueno, si te encanta seguir el día a día de tus parejas favoritas y, como yo, te alimentas del chisme, este es el vídeo perfecto para ti. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en el universo digital, analizar cada like, cada comentario, cada gesto, y por supuesto el amor. Antes de empezar, como siempre, un recordatorio importantísimo: suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de los vídeos que subimos. Y por supuesto, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que haya una nueva entrega, porque créanme, van a querer estar al tanto de todo esto. Así que suscríbanse y vamos a empezar con el chismecito. Para ponerlos en contexto, como saben, Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron una de las parejas más queridas y mediáticas del mundo de las series turcas. Su química en Love is in the Air fue explosiva, trascendió la pantalla y, durante un tiempo, fueron la pareja soñada por todos. La magia, la complicidad y la conexión entre ellos eran evidentes, y sus seguidores no podían evitar soñar con un romance eterno. Pero como la vida y especialmente el amor, a veces da giros inesperados, su relación llegó a su fin. Las razones nunca fueron completamente claras, pero los rumores y las especulaciones sobre las causas de la ruptura inundaron las redes sociales durante meses. Y aunque ya ha pasado un tiempo, la atención sobre ellos, y sobre cualquier interacción que tengan en redes sociales, no ha disminuido. De hecho, es todo lo contrario. Cada like, cada comentario, cada movimiento es analizado con lupa por los fans, los medios de comunicación, y por nosotros, claro. La fascinación por Kerem y Hande sigue viva, y cualquier indicio de acercamiento o contacto entre ellos despierta un interés inusitado. La esperanza de los fans de que puedan reconciliarse, o al menos mantener una buena relación, permanece latente. La historia de hoy comenzó con algo que a priori puede parecer insignificante: una suscripción en redes sociales. Resulta que Hande Erçel se suscribió al canal de YouTube de Kerem Bürsin. Sí, señores. Se suscribió. Y esto, por supuesto, no pasó desapercibido. En el mundo digital, una simple acción como suscribirse a un canal puede adquirir un significado enorme, sobre todo cuando involucra a figuras públicas y exparejas. Es como si se abriera una ventana al pasado, un recordatorio de lo que fue y, quizás, un atisbo de lo que podría ser. La noticia voló por internet, las redes sociales explotaron y los fans, como no podía ser de otra manera, enloquecieron. Volvieron, se están dando otra oportunidad, hay esperanza para el almohadilla Serkan Anker. Todas estas preguntas inundaron Twitter, Instagram, TikTok y todas las plataformas imaginables. Los hashtags relacionados con Kerem y Hande se convirtieron en tendencia, y los comentarios y las especulaciones se multiplicaron por miles. Y es que, seamos sinceros, una simple suscripción puede significar muchas cosas, o ninguna. Es la magia de las redes sociales, a veces, un simple gesto puede despertar un huracán de especulaciones. La incertidumbre es lo que mantiene viva la llama del interés, y cada pequeño detalle se convierte en un tema de conversación. ¿Pero qué pasó después? Pues, como era de esperarse, la pregunta clave era: ¿qué dijo Kerem Bürsin al respecto? ¿Cómo reaccionó? ¿Lo comentó? Y ahí es donde entramos nosotros, los detectives de la farándula, para analizar cada detalle. La ausencia de una reacción directa es, en sí misma, una reacción. El silencio, en este caso, puede ser interpretado de muchas maneras. A ver, la respuesta directa es que Kerem Bürsin, al menos públicamente, no hizo ninguna declaración oficial sobre la suscripción de Hande. No hubo un comunicado en Instagram, no hubo una historia en TikTok, ni una entrevista donde mencionara el tema directamente. Silencio absoluto. Y esto, por supuesto, alimenta aún más la curiosidad. ¿Por qué no reaccionó? ¿Estaba esperando el momento oportuno? ¿Prefirió mantenerlo en privado? ¿Tenía algo que ocultar? ¿Quería evitar el revuelo mediático? ¿Quién sabe?
El silencio es un arma de doble filo, y en este caso, ha generado aún más debate. Sin embargo, y aquí es donde la cosa se pone interesante, sí hubo algunas pistas en redes sociales. Pistas entre comillas porque al final, todo son interpretaciones. Pero como buenos observadores, no podemos dejar pasar nada. El lenguaje de las redes sociales es sutil, y cada like, cada comentario, cada publicación puede ser una señal codificada. Lo primero que notamos fue que Kerem siguió publicando contenido en sus redes sociales, como si nada. Fotos de sus proyectos, vídeos promocionales, momentos de su día a día, todo normal. Esto, por un lado, podría interpretarse como una forma de restarle importancia al asunto. Como si dijera, aquí estoy, haciendo mi vida, y lo que hagan los demás no me afecta. Una actitud de indiferencia, que busca transmitir la idea de que la suscripción de Ande no tiene ningún impacto en su día a día. Pero por otro lado, también podría ser una estrategia para no alimentar el morbo y evitar que la situación se saliera de control. Ya saben, cuanto más se habla de algo, más se amplifica. En este caso, la mejor opción sería ignorar el tema y dejar que el tiempo haga su trabajo. De esta manera, Kerem podría estar buscando minimizar el impacto de la situación y evitar que se convierta en el centro de atención. Además, algunos fans notaron que Kerem, en algunas publicaciones, dejó algunos me gusta y comentarios en posts de amigos y colegas. Pero curiosamente no hubo ninguna interacción directa con Ande. Ni un like, ni un comentario, ni nada. Cero contacto. Esto, por supuesto, avivó aún más las especulaciones. ¿Por qué no le da me gusta a las publicaciones de Ande? ¿Es que no quiere que se relacione su imagen con ella? ¿O es que simplemente no le interesa? Evita deliberadamente cualquier interacción con ella en público. El misterio es absoluto. Esta falta de interacción directa podría ser interpretada de muchas maneras. Ahora bien, no podemos dejar de lado la otra cara de la moneda, la reacción de Ande. ¿Qué hizo ella después de suscribirse? Esperaba una reacción de Kerem. ¿Qué mensaje quería enviar? La respuesta de Ande es tan importante como la de Kerem, y su comportamiento en redes sociales puede revelar mucho. Pues al igual que Kerem, Ande tampoco hizo ninguna declaración directa sobre el tema. No hubo ningún comentario oficial, ni ninguna explicación pública. Pero al igual que con Kerem, sí hubo algunas pistas en sus redes sociales. La ausencia de una reacción directa por parte de Ande también es un detalle significativo, y puede ser interpretado de diferentes maneras. En primer lugar, Ande continuó publicando contenido en sus redes sociales, como siempre. Fotos de sus proyectos, momentos de su día a día, publicaciones promocionales, nada fuera de lo normal. Esto, al igual que con Kerem, podría interpretarse de diferentes maneras. Podría ser una forma de normalizar la situación, de demostrar que no hay ningún problema. Una señal de que la suscripción fue un gesto amistoso y sin mayores pretensiones. O podría ser una forma de despistar y evitar que la atención se centre en un solo tema. Una manera de desviar la atención y mantener un perfil bajo. Además, Ande en algunas publicaciones sí interactuó con algunos fans y amigos. Respondió a algunos comentarios, dio me gusta a algunas publicaciones. Pero al igual que con Kerem, no hubo ninguna interacción directa con él. Esta falta de interacción directa entre ambos, a pesar de la suscripción, alimenta aún más las especulaciones. Están manteniendo una distancia deliberada en las redes sociales. Prefieren no alimentar el morbo y mantener una relación discreta. La respuesta sigue siendo un enigma. Ahora vamos a hablar de las diferentes interpretaciones que se han dado sobre este tema. Como ya mencioné, las redes sociales son un campo de batalla para las interpretaciones. Y en este caso, las teorías son muchísimas. Cada fan tiene su propia visión, y las especulaciones se multiplican. La primera teoría, y quizás la más optimista, es que la suscripción de Ande al canal de Kerem es una señal de buena onda y de que ambos han logrado mantener una buena relación después de su ruptura. Que han logrado superar los problemas del pasado y que, aunque no estén juntos, se siguen respetando y apoyando mutuamente. Esta teoría, por supuesto, es la que más les gusta a los fans que siguen soñando con una reconciliación. Una señal de madurez y respeto mutuo. La segunda teoría, un poco más realista, es que la suscripción de Ande es simplemente un gesto de cortesía. Una forma de demostrar que no hay rencor y que, aunque ya no sean pareja, siguen siendo amigos y colegas.
Esta teoría es más probable, ya que es común que las celebridades mantengan una relación cordial después de una ruptura, especialmente cuando han trabajado juntos y tienen un círculo de amigos en común. Un gesto de amabilidad y profesionalismo. La tercera teoría, y quizás la más pesimista, es que la suscripción de Ande es una estrategia para llamar la atención. Una forma de generar morbo y de mantener el interés de los fans y de los medios de comunicación. Esta teoría es menos probable, pero no podemos descartarla por completo. Ya saben, en el mundo de las celebridades, todo es posible. Una jugada de marketing para mantenerse relevantes en el ojo público. Y por último, la cuarta teoría, la más interesante de todas, es que la suscripción de Ande es una señal de que hay algo más. Que quizás estén intentando retomar su relación, o que al menos están abiertos a una reconciliación. Esta teoría es la que más alimenta la esperanza de los fans, pero también es la más arriesgada. Una señal de que el amor, o algo similar, podría estar floreciendo de nuevo. ¿Y qué opinan ustedes? ¿Cuál es su teoría favorita? ¿Creen que hay algo más detrás de la suscripción de Ande? ¿O creen que es simplemente un gesto de cortesía? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. La interacción con ustedes es lo más importante. Lo importante al final del día, es que Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos personas adultas que tienen derecho a tomar sus propias decisiones. Y aunque nos encante el salseo y especular sobre sus vidas, debemos respetar su privacidad y no presionarles para que hagan o digan algo que no quieren. El respeto por su privacidad es fundamental. En resumen, la reacción de Kerem Bürsin ante la suscripción de Hande Erçel a su canal de YouTube fue, en esencia, la no reacción. No hubo declaraciones oficiales, ni comentarios públicos, ni interacciones directas en redes sociales. Sin embargo, las pistas que dejaron ambos en sus redes sociales han generado un gran debate entre los fans. El silencio, la ambigüedad y la falta de interacción directa han alimentado aún más el misterio. Como siempre, el misterio continúa, y las especulaciones seguirán. Pero lo que sí sabemos es que la historia de Kerem y Hande sigue siendo una de las más apasionantes y mediáticas del mundo de las series turcas. La llama de la curiosidad sigue encendida, y los fans continuarán analizando cada detalle. Y con esto, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido y que hayan disfrutado tanto como yo analizando este tema tan interesante. La conversación no ha hecho más que empezar. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Realmente aprecio cada uno de sus likes, cada uno de sus comentarios y cada una de sus suscripciones. Ustedes hacen que este canal sea lo que es. Su apoyo es invaluable. Y ahora, como siempre, los invito a dejar sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre la reacción de Kerem Bürsin? ¿Creen que hay algo más detrás de la suscripción de Hande? Déjenme saber sus teorías. Quiero leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos porque vienen muchas más noticias y salseo del mundo de las series turcas. Estén atentos a las próximas novedades. Un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.